Hablemos con. Hablemos con. Bien, 9:31 de la mañana, volvemos con más de Punto de Corte Radio, 0414-543-5382, 0414-543-5382 para recibir sus comentarios, denuncias o preguntas a través de la mensajería de texto. Nosotros vamos a continuar nuestra sección de Hablemos con otra invitada especial, vía telefónica. Tenemos a Lexis Rondón, ella es Rendón, coordinadora del Laboratorio de Paz e investigadora del capítulo Derechos de Pueblos Indígenas para PROVEA, Programa Venezolano de Educación, Acción en Derechos Humanos. Lexis, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, saludos a ti, gracias por la invitación y a las personas que nos escuchan. Bien, Lexis, gracias por atendernos la llamada. Por supuesto nos incumbe lo que ha sido esta denuncia que han hecho desde PROVEA en cuanto a la denuncia de esta masacre en el pueblo indígena Pemón en la Gran Sabana. Pues desde PROVEA han extendido esta denuncia. Quisiéramos de alguna forma que nos detallaras si ya manejas algún tipo de información, han hecho esta denuncia respectiva a la Fiscalía de la República. ¿Qué ha sucedido con esta denuncia desde el pasado viernes? Sí, el día viernes en la noche varios líderes indígenas se comunicaron con PROVEA alertando que había una situación bastante grave de violencia en la comunidad de Icabarú. Icabarú es una población del sector 7 de lo que significa el gran territorio Pemón. Este sector 7 tiene 17 comunidades, tiene un capitán general y una de esas comunidades es Icabarú. Icabarú tiene una particularidad que es una población mixta, hay indígenas y no indígenas, y desde hace mucho tiempo es una comunidad que tiene relacionamiento con la minería. Ese día nos informaron que llegaron personas armadas que no podían reconocer atacando al pueblo, es decir, no fue en un enfrentamiento entre mineros, sino que llegaron a la población, a la comunidad y desde allí comenzaron a perseguir, a atacar y a disparar a las personas. Lo que creó, por supuesto, un clima de terror y con un lamentable hecho de fallecimiento de personas que no estaban armadas, que de alguna forma estaban allí en el sector, y a la fecha de hoy nosotros confirmamos 6. En ese momento teníamos imágenes, teníamos testimonios de que en realidad eran 7, pero lo que nosotros pudimos confirmar hasta el día de hoy es que son 6 personas las asesinadas, fallecidas, y una se encuentra herida con un disparo en el rostro, en el ojo específicamente. Nosotros hemos hecho las denuncias correspondientes que nos han permitido, autorizadas por estos líderes, en acompañamiento y visibilidad de lo que allí ocurre, con todo el respeto hacia las víctimas, para que esto no quede impune, para que esta situación sea abordada lo más rápido posible, una investigación imparcial, justa y que determine culpabilidades, pero también que tome acciones contundentes en lo que significa la participación de cuerpos armados denominados sindicatos en poblaciones y territorios indígenas y además implantando su propia ley, implantando su propio Estado para labores de minería ilegal, lo que significa además de eso todo un proceso de descomposición de muchísimas áreas y sobre todo en poblaciones indígenas, un gran golpe cultural y un gran golpe para la comunidad en materia de su propio desarrollo y desenvolvimiento natural como poblaciones. Así es. Lexis, precisamente tú como investigadora de lo que son los derechos de estos pueblos indígenas, no es la primera vez que sucede esto, y me refiero a lo que ya comentábamos en un primer segmento, la anarquía que se vive en cuanto a los cuerpos de seguridad del Estado que prácticamente hacen caso omiso de estas situaciones en estos estados fronterizos por repetidas denuncias que se han hecho. Quisiéramos de alguna forma que nos detallaras un poco. Ustedes han podido acudir al lugar de los hechos en otras oportunidades, han podido constatar actuación de cuerpos de seguridad del Estado, se hacen respectivamente las investigaciones o por el contrario esto queda pues así en el olvido. Sí, lamentablemente desde hace varios años indígenas de las poblaciones de los territorios pemones han denunciado la cada vez mayor participación y presencia de cuerpos irregulares armados, pero también con la connivencia, con el apoyo, ya sea por acción o omisión de
tanto militares en la zona como guardias nacionales como las policías. Nosotros creemos, y es parte de las denuncias que han hecho a Provea, que hay un involucramiento en lo que es el sistema del Estado, las autoridades del Estado, funcionarios tanto de la gobernación como de las alcaldías, con los cuerpos de seguridad para que este tipo de acciones se den de alguna forma. Y esto está muy relacionado, es una denuncia muy grave, es una denuncia que proviene no solamente del territorio y comunidades pueblos Pemón, sino de otros pueblos indígenas que hacen vida en el estado Bolívar y que tienen sus territorios allí. Es decir, hay una connivencia, conviven las fuerzas de estos estados paralelos con grupos armados, que incluso con presencia también ahora de algunos grupos irregulares de la exguerrilla colombiana, la FARC, y de otros grupos como el ELN, y hay presencia de estos grupos en el estado Bolívar y también de estos grupos llamados sindicatos que eran previos. Esto lo que ha permitido, esto se ha incrementado en la medida que a partir del 2016 se decreta el arco minero del Orinoco, garantizando la posibilidad de una gran zona de desarrollo minero que está de alguna forma apoyada por el Estado venezolano, y que entre sus principales labores era la posibilidad de limpiar esta zona de estos grupos irregulares o de estos grupos de minería ilegal e incorporar al Estado en labores, digamos, más organizadas de extracción. Desde Provea acompañamos a indígenas en la denuncia de lo que significaba el arco minero del Orinoco, no solamente porque violaba derechos fundamentales de pueblos y comunidades indígenas, como el derecho a la consulta previa, un estudio realmente profesional del impacto ambiental y cultural que esto genera, el consentimiento previo, todo el problema de la desterritorialización, y lo denunciamos en su momento en el mismo año y posterior a esto, y denunciamos que esto iba a traer estas consecuencias. Es decir, en la medida que el Estado garantiza que grupos que están haciendo minería lo hagan, y que en aquellos territorios que ellos quieren tomar posesión no hay un control de estos grupos, no hay un control de las zonas, no hay, digamos, la garantía de seguridad y de protección para pobladores, estos grupos empiezan a bajar, a moverse del territorio donde estaban asiduamente, y empiezan a incorporarse a otros territorios con posibilidades de seguir haciendo las prácticas ilegales que vienen desarrollando. Y esto se hace a través de la fuerza, de la violencia, de las muertes, de las desapariciones, y es parte de las denuncias gravísimas que estamos viendo en territorio Pemón. En territorio Pemón ocurre otra particularidad que ya lo venimos denunciando desde 2017, que es la incorporación de minería ilegal al Parque Nacional Canaima. Vimos los eventos que sucedieron en diciembre con participación del Estado, que falleció también un indígena Pemón. Luego vemos los eventos que sucedieron en enero, con la lamentable masacre que ocurrió a principios de año, en febrero, con esto que se denominó el paso de la ayuda humanitaria, pero que al final lo que generó fue la muerte de muchísimas personas que estaban allí de alguna forma de acuerdo o en desacuerdo. Estos son de otro género, otras posiciones, pero todavía en el caso de Canaima, todavía en el caso de la matanza en febrero en Manacruz y en Pacaraima, no hay investigaciones, no hay culpables, no hay sanciones, y esas muertes están allí absolutamente en impunidad. Y nosotros exigimos que esto que acaba de ocurrir no tenga el mismo patrón que ha venido desempeñando el Estado, de dejar eso así como que no hubiera ocurrido nada, como que no hubiera dolientes, y como que el país y el pueblo Pemón no mereciera justicia y verdad. Así es, vamos a estar muy pendientes, por supuesto, desde lo que Provea, por supuesto, lleven esta investigación, estos pronunciamientos, por supuesto exhortando al Estado a que haya una aclaratoria, una investigación justa en cuanto a lo que ha sucedido en la Gran Sabana. Lexis, muchísimas gracias por atendernos estos minutos. Muchísimas gracias a ustedes. Bien, Lexis Rendón, coordinadora del Laboratorio de Paz e investigadora del capítulo Derechos del Pueblo Indígena para Provea, Programa Venezolano de Educación, Acción en Derechos Humanos. Hay dos cosas importantes que mencionar en este tema. Recuerden ustedes que la Asamblea Nacional no tiene representación indígena. Y segundo,
en el marco de todas estas situaciones de anarquía, de asesinatos, de masacres que han sucedido los últimos años en el estado Bolívar, sobre todo en estas comunidades indígenas, se le ha prometido a las gobernaciones una mina de oro. ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo llevar a cabo? No se entiende esto. Cuando no controlas el propio arco minero como un Estado que debe garantizar, por supuesto, la explotación minera, pero de alguna forma controlada. Cuando hay grupos irregulares de otros países haciendo vida en estas minas, explotando y robándose los minerales y el oro, sobre todo de Venezuela, y le prometes a las gobernaciones, a cada uno de los gobernadores, excepto a los de oposición, que le vas a dar una mina a cada uno de ellos para las respectivas inversiones en sus estados. ¿Cuál fue el objetivo de no permitir la incorporación de la representación de los diputados indígenas al Parlamento? Si ésta existiera, pudiera una comisión de estas representaciones de diputados y una comisión mixta de la Asamblea Nacional acudir al lugar de los hechos y hacer las investigaciones respectivas. Pero como no hay representación indígena en el Parlamento, producto de una orden ejecutada desde el Tribunal Supremo de Justicia, han pasado estos 5 años de la Asamblea Nacional, no ha habido representación indígena en la Asamblea. Pues prácticamente esto va a quedar en la impunidad, lamentablemente, como muchas otras masacres que han sucedido en estos estados del país. 9:42 de la mañana, nosotros vamos a hacer una pausa comercial, invitándolos a que se mantengan en sintonía de Radio Fe y Alegría. Les recuerdo rápidamente el número de teléfono para que se comuniquen con nosotros a través de la mensajería de texto 0414-543-5382. Ya volvemos con más de Punto de Corte Radio.